Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Excelente día tengan todas y todos ustedes, nuestros radioescuchas. Les doy la más cordial bienvenida a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Como cada semana, abrimos los micrófonos a nuestro titular, el historiador Felipe Ávila. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Ivette, muchas gracias. Con mucho gusto de saludarte a ti, a nuestro auditorio y a nuestra invitada Claudia Agostoni. Así es, como lo prometimos, continuamos esta semana con el desarrollo del tema de la historia de la salud, ahora enfocado a las campañas de vacunación a lo largo de nuestra historia. Y para conversar sobre este tema, como ya nos mencionó Felipe, nos acompaña la historiadora Claudia Amalia Agostoni Urencio, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Claudia? Nos da muchísimo gusto saludarte nuevamente. No, muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho. Gracias. Gracias a la doctora Claudia que hoy está con nosotros. ¿Y qué les parece si antes de comenzar escuchamos algunos datos de la vida profesional de nuestra invitada y comenzamos este programa? Claudia Amalia Agostoni Urencio es investigadora titular de tiempo completo y definitiva en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un doctorado en Historia por el King's College London de la Universidad de Londres. Su línea de investigación se centra como profesora del seminario Salud, Enfermedad y Sociedad en México, siglos XIX y XX, en el programa de posgrado en Historia de la UNAM. Asimismo, es tutora del posgrado en Historia y tutora del posgrado en Arquitectura en la máxima casa de estudios. Ha sido merecedora de preseas y reconocimientos tales como Sor Juana Inés de la Cruz por parte de la UNAM, el Premio de Investigación en el área de Humanidades por la Academia Mexicana de Ciencias. Ha recibido mención honorífica en los premios del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, Salud Pública y Control Social en la Ciudad de México a finales del siglo XIX y el premio British Mexican Society Postgraduate a la mejor tesis sobre México otorgado por la British Mexican Society. Entre sus libros publicados destacan Médicos, Campañas y Vacunas, la viruela y la cultura de su prevención en México, 1870-1952. Los miedos en la historia, México. Las estadísticas de salud en México, ideas, actores e instituciones, 1810-2010. Curar, sanar y educar. Salud, enfermedad y sociedad en México, siglos XIX y XX. Y de normas y transgresiones, enfermedad y crimen en América Latina, 1850-1950. Actualmente la doctora Claudia Agostoni coordina el seminario Historia Social y Cultural de la Salud y la Enfermedad en México. Después de escuchar la semblanza del especialista Agostoni, pues agradecemos, por supuesto, a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, tanto de Radio Educación como del INER, y también a quienes nos escuchan en las emisoras 1060 de AM y 96.5 de FM en la Ciudad de México, o también en alguna de las estaciones que comparten nuestra señal en toda la República Mexicana. Y bueno, Felipe, sin duda la historia de la vacunación en México es un tema muy complejo y de larga duración. Nosotros llevamos 2 programas hablando de la historia de la salud y sabemos que hay muchísimos temas todavía por abarcar. Como dicen los historiadores, ¿cuál es el panorama general de los estudios históricos sobre la experiencia de la vacunación en México? En el caso particular de nuestra invitada Claudia Agostoni, el de la erradicación de la viruela. Pues me da mucho gusto poder tener la oportunidad de platicar con nuestra querida amiga Claudia Agostoni sobre un tema que es quizá uno de los más importantes
no solamente para la discusión de lo que está pasando ahorita en México, sino en el mundo. Tenemos ya más de 2 años, poco más de 2 años, en que la humanidad está inmersa en una de las crisis sanitarias más terribles de las que tengamos memoria. Estamos en la 4ª ola de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. Desde hace algunos meses comenzó la vacunación general a buena parte de la sociedad mexicana. Ya se han hecho una segunda aplicación y una tercera que todavía no concluye. Y bueno, en el mundo ahorita está, yo creo que más que demostrado que la vacunación contra este coronavirus es la principal herramienta para poder superar la pandemia. Sin embargo, sigue habiendo sectores amplios de la población, en México no tanto, pero sobre todo en algunos países desarrollados, particularmente como Estados Unidos, en donde hay sectores amplios de la población que se oponen a la vacunación. De manera que creo que no podía ser más atinado el discutir sobre un tema que además es nodal para la historia de la salud, para la historia de las epidemias y sobre todo para ver el éxito que tuvo el erradicar para la humanidad una enfermedad terrible y devastadora como lo fue el caso de la viruela. Y bueno, pues tenemos el honor de que nos acompañe Claudia, que es una de las principales especialistas en este tema. Y con relación a tu pregunta, Ivette, me parece que es muy importante porque desde mediados del siglo pasado creo que cada vez más y más académicos, hombres y mujeres de distintas instituciones de muchos países se han abocado a investigar desde las fuentes primarias cuál ha sido la historia de las epidemias en el mundo, en algunos países, en muchas regiones, y particularmente sobre la historia, la evolución de una terrible enfermedad que es la viruela, y de la cual pues es el primer caso exitoso que se haya podido erradicar en el mundo en el siglo XX, y que sin embargo pues poder combatir y derrotar a esta enfermedad llevó prácticamente 200 años. La viruela está presente en muchos testimonios, en fuentes de primera mano, desde la etapa colonial, desde los siglos XV, XVI, en los posteriores también, en Europa, en América, en Asia y también en África. Cada vez han sido más los estudios, las investigaciones muy detalladas que se han venido haciendo, y sobre todo creo que en las últimas décadas ha habido una especie de explosión, de boom de los estudios académicos que han desarrollado distintos tópicos y que nos han presentado un panorama cada vez más completo de la evolución de esta enfermedad, de la evolución de la vacunación, de las distintas estrategias, de los distintos casos de éxito, de las discusiones. Y creo que el libro que hoy estamos discutiendo, que es el eje de este programa, es un libro extraordinario que escribió Claudia Agostoni, que se puede descargar gratuitamente en la página del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y creo que a todos quienes nos escuchan les sería de gran utilidad acercarse a este libro, que creo que es fascinante, además muy bien escrito. No es un libro voluminoso, tiene poco más de 200 páginas, pero en el que se cuenta de manera muy detallada 200 años de historia acerca de la viruela, pero sobre todo acerca de la vacunación, las distintas etapas por las que se ha atravesado en el mundo, en México, las instituciones, las voces, las estrategias, las resistencias, los éxitos, los avances. Y de verdad que leyendo las páginas de este libro de Claudia, pues parece que estamos
o viendo un programa de televisión actual, o leyendo un periódico o una comunicación de la Organización Mundial de la Salud, o algunas entrevistas a distintos actores que están involucrados en el combate al coronavirus, porque de verdad me parece que es de una actualidad sorprendente. Entonces, pues tenemos la fortuna de que nos acompañe Claudia y que nos platique con mucho más detalle acerca de sus investigaciones, Ivette. Y es que justamente es un tema muy, muy vigente, como bien mencionas, la relevancia de una vacunación, ¿no? Claudia, ¿por dónde empezar el recuento de la experiencia de la vacunación en nuestra historia? ¿Cómo tú enmarcarías las preocupaciones de la medicina y la sociedad a las enfermedades contagiosas y su prevención, particularmente en el tema que hoy platicamos sobre la viruela? Bueno, bueno, primero que nada, gracias por la presentación. Gracias, Felipe, por esta promoción, esta recomendación de lectura, que bueno, espero que después les pasemos el título completo. Pero bueno, hablar de vacuna o de vacunas remite necesariamente o forzosamente a la vacuna contra la viruela, ¿no? Se trató de la primera vacuna que hubo, ¿no? Fue una vacuna dada a conocer en Inglaterra en 1798 por el médico rural inglés Edward Jenner, quien realizó una serie de procedimientos preventivos, una serie de prácticas, de experimentos, basándose en lo que él observaba cotidianamente en el campo, y era que las mujeres que ordeñaban vacas no contraían la viruela humana y sí la viruela vacuna. Es decir, la viruela vacuna, y de ahí viene la palabra vacuna, ¿sí? Era una enfermedad propia de las vacas y que otorgaba a las personas una protección contra la viruela humana, ¿sí? Entonces, esto fue en 1796, él dio a conocer sus resultados en 1798, y a partir de ese momento, estamos hablando de finales del siglo XVIII, la noticia y la información con sus hallazgos, con su método preventivo con la viruela vacuna, circuló a nivel internacional muy rápidamente. Despertó un enorme interés en todo el mundo, y no solo eso, sino que también alentó la organización de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, en la que la corona española lo que hizo fue organizar una gran expedición de vacunación para que recorriera todas sus posesiones en el mundo, ¿no? Entonces, digamos, la posibilidad de contener, de frenar los contagios de una enfermedad largamente conocida y además mortal en el más o menos 30% de los casos, pues digamos, despertó un enorme interés a nivel global. Incluso se ha dicho que fue la primera tecnología global, ¿no?, de esta naturaleza, ¿sí? Y bueno, rápidamente el cowpox, la viruela vacuna, llegó a América, a la Nueva España, llegó en 1804 con Francisco Javier de Balmis al frente de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Y digamos que para el caso particular de México, la experiencia o la práctica de la vacunación inició durante los primeros años del siglo XIX, ¿no? Es decir, en nuestro caso particular, llegó al inicio del XIX gracias a los hallazgos de Jenner y también gracias a la enorme esperanza y a la enorme confianza que despertó la posibilidad de contener a esta enfermedad en particular, ¿no? Era solo para la viruela, una enfermedad viral, ¿no?, causada por un virus. Y además es la única enfermedad que ha sido erradicada, ninguna otra, ¿sí? Pero bueno. Bueno, eso es un dato muy... Sí, es la única, ninguna otra, aún. Y quién sabe si se pueda, ¿no?, repetir la hazaña, ¿no? Pero ahí empezó la historia, esta historia.
Y en México, ¿qué pasaba, Felipe? Justamente el siglo XIX en México, pues entiendo que fue sorprendido por justo estos descubrimientos y avances en la medicina que nos comenta Claudia. ¿Cuál era el contexto histórico del porfiriato para encarnar el tema de las campañas de vacunación bajo su convicción de modernizar el país y también en el aspecto de la salud? Sí, Beth, como bien mencionas, durante el largo gobierno de Porfirio Díaz, México vio cómo se desarrollaba un importante proceso de modernización económica, también de mayor vinculación con el mundo, también de integración a las discusiones que estaban teniendo lugar en los ámbitos académicos y científicos en los países más desarrollados. El porfiriato, como se le conoce a este largo periodo, fue en efecto un periodo de modernización económica, de modernización productiva, de modernización en las telecomunicaciones, en la infraestructura, que conectó las distintas regiones que estaban aisladas entre sí, con las principales ciudades y con las fronteras y los puertos marítimos más importantes de ambos litorales. Y con relación al tema que hoy nos toca platicar, Ivette, pues también este proceso de modernización se vio reflejado en la creación de instituciones, en la creación de leyes, en la creación de códigos, particularmente vinculados con la salud, con la salubridad o sanidad. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se creó el Consejo Superior de Salubridad con la intención de contener las distintas enfermedades infecciosas que azotaban a la población mexicana. Se tenían ya 70 años, Ivette, de haber experimentado con esta vacuna que venía de la inmunidad que se obtenía con el contacto con las vacas enfermas, como nos ha platicado Claudia. Ya había prácticamente todo lo que iba del siglo como una prueba viva de que la vacuna funcionaba, de que en efecto ayudaba a controlar las epidemias, de que otorgaba una inmunidad a mucha de la población, sobre todo a los niños que eran vacunados con esta herramienta. Ante el crecimiento demográfico y urbano que tiene lugar durante el porfiriato, estas instituciones creadas durante su gobierno pues se abocaron a la tarea de propagar la vacunación en las poblaciones urbanas, y lo que comenzó a discutirse es si la vacunación tenía que ser obligatoria o tenía que ser voluntaria. El porfiriato asumió que era necesario que fuera obligatoria, se dio una discusión muy intensa y se expidieron tanto reglamentos como un código sanitario en 1903, y fueron estas herramientas a través de las cuales se organizó la vacunación en amplios sectores de la población. Y sin embargo, como bien lo relata Claudia en el libro que hoy estamos comentando con ella, hubo una resistencia por parte de sectores de la población y hubo una negativa a vacunarse o a permitir que sus hijos fueran inoculados. Y también, como ella lo describe en el capítulo relativo a este periodo, pues se desarrolló un rumor que se extendió y que fue un obstáculo difícil para aceptar la vacuna, porque como era una vacunación que se daba de brazo a brazo, de manera directa con los niños, y se pensaba que podía transmitirse la sífilis, y de hecho parece que hubo algunos casos de contagio que se atribuyeron a la vacuna, en donde los niños vacunados desarrollaban la sífilis, que era otra enfermedad terrible de la época.
pues esto hizo que se generalizara un prejuicio y un rechazo que obstaculizaron el que la vacunación se pudiera seguir desarrollando. De todas maneras, el Porfiriato impulsó un Congreso Nacional de Higiene en 1883 y 84 que determinó que la vacunación fuera obligatoria en los niños menores de 1 año. Se estableció el primer Código Sanitario en 1891. Se creó un Instituto Bacteriológico Nacional que dependía de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, cuando al Porfiriato lo sorprende la revolución, pues estaba en curso este proceso de atención a la salud pública con estas instituciones y con este marco jurídico. Y bueno, pues la revolución acabó de tajo con estos avances y dio paso pues a un nuevo periodo que vamos a comentar a continuación, Ivette. Médicos, campañas y vacunas, la viruela y la cultura de su prevención en México, 1870-1952. Ese es el libro, el nombre completo del libro del cual estamos comentando. Como menciona Felipe, está en línea del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ahí lo pueden encontrar, este libro, y bueno, del cual vamos a seguir comentando. Pero antes de retomar el tema con la doctora Claudia y de poder entender justamente estos retos que se enfrentaron los científicos y los médicos mexicanos respecto a las vacunas, vamos a escuchar a una siguiente cápsula, la cual retoma aspectos justamente de la historia de la vacunación en México, y continuamos en un momento más. Parte de la historia que se ha desarrollado acerca de las pandemias se refiere a los esfuerzos de hombres y mujeres por prever y contrarrestar las enfermedades y los contagios entre la población. Desde tiempos inmemorables se impusieron diversas medidas para contener y controlar la propagación de enfermedades contagiosas. Algunas de estas prácticas preventivas hoy las percibimos aún como usuales, tal como es el aislamiento de los enfermos, las cuarentenas en hogares, así como el saneamiento medioambiental. Prácticas más agresivas quedaron atrás, por ejemplo, las procesiones religiosas. Así fue como en la búsqueda de una cura se desarrollaron además prácticas mediante la experimentación, algunas de ellas incluso con resultados atenuantes a las enfermedades mortíferas, como sucedió con la viruela al mantener la moral alta entre la población. En la China del siglo XVIII se desarrolló una práctica consistente en la insuflación nasal, es decir, introducir por medio de gas o soplidos un polvo constituido por fragmentos de pústulas secas. Estos también se conocen como registros en Turquía de la inoculación de pus tomada de enfermos de viruela. De esta manera, se provocaba una enfermedad menos peligrosa, aunque por desgracia, no sucedía así en todos los casos. En 1796, el médico rural de Inglaterra, Edward Jenner, observó que las recolectoras de leche adquirían ocasionalmente una especie de viruela bovina por el contacto continuo con las vacas, y que luego quedaban a salvo de enfermar de la viruela común. Entonces Jenner decidió experimentar. Tomó entonces materia de una llaga de viruela bovina de la granjera Sarah Nelmes para inocular este fluido a través de inyección en el brazo de un niño de 8 años llamado James Phipps. El pequeño mostró síntomas de la infección de viruela bovina, sufrió una reacción moderada y tuvo malestar durante algunas horas, pero se recuperó al cabo de unos cuantos días. Posteriormente, Jenner inoculó a James Phipps con materia tomada de una llaga fresca de viruela humana para desafiar la protección adquirida a través de la llaga de viruela vacuna, pero el infante se mantuvo sano. Fue el inicio de la vacuna jenneriana o de brazo a brazo, la cual pasó a formar parte integral de las prácticas y rituales médicos del siglo XIX. La vacuna jenneriana se aplicó por primera vez en la Nueva España el 4 de octubre de 1779, cuando el doctor Esteban Morel inoculó pus variólico en el cuerpo de Bárbara Rodríguez de Velasco.
Al respecto, Esteban Morel escribió en 1780 un documento titulado Disertación sobre la inoculación. El procedimiento de la vacuna jenneriana o de brazo a brazo empezó a propagarse a inicios del siglo XIX. Así, el 24 de julio de 1804, arribó a Veracruz la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, encabezada por Francisco Javier de Balmis. Los vástagos del virrey José de Iturrigaray fueron de las primeras personas en ser vacunadas, como lo recuerda una pintura de la familia virreinal que conmemoraba el suceso, pero que también promovía la vacunación, la oficialización de su práctica y la disponibilidad de la vacuna. Para coadyuvar en el esfuerzo virreinal, en 1804 el obispo de Puebla, Manuel Ignacio González del Campillo, célebre por sus cartas cruzadas con Morelos durante la insurgencia, exhortó a sus feligreses para que se presten con docilidad a la importante práctica de la vacuna. Sin embargo, la población indígena y aún los criollos de las ciudades respondieron con temor a las nuevas prácticas médicas, mientras que en poblaciones alejadas la vacuna nunca llegó, tal como lo demuestra la narrativa que se tiene de la propagación de la viruela en 1814 por Veracruz, Perote, Ciudad de México, Tlaxcala e Hidalgo. Claudia, en el sentido de que mencionaba Felipe, parte de los retos a los cuales se enfrentaban los científicos y los médicos en este contexto político y social que vivía México a principios del siglo XIX, ¿cuáles fueron los avances o cómo más bien incorporaron los científicos y los médicos mexicanos los avances en la medicina y los procesos de inmunización, sobre todo en las últimas décadas del porfiriato del siglo XIX? ¿Qué retos se enfrentaron? ¿Cuáles fueron los debates o las dudas que suscitaron, ¿no? Justamente pues este avance de las vacunas? ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, creo que lo primero que me gustaría mencionar es que, digamos, fue justamente a finales del siglo XIX cuando a nivel internacional los avances y los hallazgos de la bacteriología y de la inmunología, ¿no? Y el surgimiento de otras vacunas, como por ejemplo la vacuna contra la rabia, ¿no? Hicieron que hubiese en esa época una enorme confianza en la labor científica, en la labor de laboratorios, de los médicos, y cuando también, pero a nivel internacional, es decir, esto no fue nada más en México, evidentemente, ¿no? Es decir, hay un enorme consenso en la época respecto a la importancia que tiene la investigación y la medicina para resolver problemas de salud colectiva, ¿sí? Y entonces, digamos, fue un momento de auge, como decía, y de consolidación de la bacteriología. Y en México, la comunidad médica de la época, los miembros del Consejo Superior de Salubridad, de la Academia Nacional de Medicina y los médicos en general, estaban al día y al tanto de todas las innovaciones que estaban dando en diferentes partes del mundo, ¿no? Es decir, había una circulación de conocimiento, había un enorme interés, se hacían numerosos viajes de estudio, había una colaboración internacional muy intensa. Y esto es bien importante destacarlo porque para comprender la relevancia que tuvo la salud pública durante el periodo presidencial, el largo gobierno de Díaz, tenemos que tomar esto en cuenta. Es decir, había una enorme confianza en el poder de las ciencias médicas para contener o para tratar de contener la propagación de diferentes enfermedades. Ese es un punto fundamental, ¿no? Ahora, por lo que se refiere a la vacunación, y en este caso en particular la vacunación contra la viruela, los retos fueron enormes, ¿no? Por una parte, estaba así la resistencia, se puede llamar, o la desconfianza del público en ocasiones hacia la vacuna, pero esto derivaba de muchos elementos, no solamente una desconfianza así de por sí, por sí misma, pues, o sola. Por una parte estaba la cuestión
del contagio, de la posibilidad de la sífilis vacunal, ¿no? Por el tipo de vacuna que se implicaba, que era la vacuna de brazo a brazo, ¿sí? Por otra parte, otro tema de controversia, bueno, era la revacunación. ¿Por qué imponer o hablar de la revacunación, sí? Estamos hablando de cambios de la época. Por otra parte, también estaba el debate respecto a cuál era una mejor vacuna, si la vacuna de brazo a brazo o la vacuna que se comenzó a fabricar en el Instituto Bacteriológico Nacional, ¿sí? Que fue una institución así de punta de lanza, creada justamente para fabricar diferentes recursos de origen biológico para contener la propagación de enfermedades y con ello evitar epidemias, ¿no? Digamos, por una parte están los problemas propiamente técnicos, ¿no? De producción de vacuna, también la posibilidad de la transmisión de otras enfermedades, problemas legislativos. En esa época, el Consejo Superior de Salubridad no tenía atribuciones a nivel nacional, ¿sí? Porque la Constitución del 57, digamos, daba libertad o posibilitaba que los diferentes estados emitieran su propia legislación sanitaria. Entonces, bueno, sí se promulgó el Código del 91, el primero, 1891, pero la vacunación no era obligatoria a nivel nacional. Lo era en la Ciudad de México, en Baja California y en Tepic. Entonces, bueno, hay cuestiones legales, de técnica, también de fabricación, de traslado, de aplicación, y un tema fundamental, la educación y la persuasión. Es decir, las campañas de vacunación iban de la mano, o empezaron a ir de la mano, de intensos programas de educación, convencimiento y persuasión. Esto es fundamental, ¿no? Salud y educación de la mano. Este fue también otro elemento muy importante de esa época. Y los retos fueron múltiples, te digo, legislativos, de fabricación, técnicos, cómo trasladar la vacuna, cómo convencer a la población de que esto era eficaz, no solo eficaz, sino que te garantizaba o te podía garantizar evitar enfermar de una enfermedad largamente conocida, y bueno, y que si no te morías de la misma, podías quedar ciego o con marcas, ¿no? En el rostro y en el cuerpo, ¿no? El personaje de la novela de Federico Gamboa en Santa, Hipólito, el pianista, ¿no? Justamente está así, el pianista ciego, ¿sí? Quedó así justamente porque le dio viruela. Es decir, había es una época muy interesante para analizar, y los retos, insisto, no son solamente retos técnicos, son retos educativos, de movilidad, de movimiento de la vacuna, de aplicaciones. Es decir, los retos eran múltiples, y los retos económicos también, ¿no? Los recursos económicos. Pensemos también, bueno, cuál era el personal de salud de la época, quiénes vacunaban, no solamente eran los médicos. Es decir, era muchísimo más complejo. Y es que si en esta época actual es complejo el tema de la vacunación frente a una pandemia como es el COVID, en donde el tema de la persuasión simplemente no encontramos personas que no creen en vacunación, pues en aquel entonces aún más complicado este tema de la educación, me imagino. Claro, y los Felipe, también de la obligatoriedad, ¿no? Es decir, hacerla no obligatoria. Y ahí sí fue todo un debate muy fuerte, y en México, bueno, se impuso en el 91, se reafirmó en el 1903 y se extendió a nivel nacional después. Pero bueno, este es otro tema. Así es, Clau. Felipe, ¿cómo fueron trastocados los avances en la salud alcanzados en el Porfiriato a raíz de la Revolución Mexicana? Que también nos comentabas en el programa pasado, cómo justo este escenario de una revolución, de una guerra en México, pues vino a complicar el tema de la salud. Así es, Ivette. La Revolución Mexicana detuvo todos estos avances. Las instituciones y el marco normativo quedó en suspenso. De hecho, en 1914, cuando los revolucionarios derrotaron al gobierno de Victoriano Huerta, podemos nosotros decir que desapareció el Estado Nacional.
no había un gobierno que tuviera el control del territorio mexicano en su conjunto. En las distintas zonas eran los ejércitos revolucionarios los que gobernaban, los que controlaban la economía, los que controlaban el comercio. El país era un enorme teatro de guerra y en estas condiciones pues es natural que las instituciones que se habían forjado y consolidado durante el porfiriato, algunas desaparecieran, otras se quedaran sin personal, se quedaran sin presupuesto o se quedaran simplemente sin los medios necesarios para poder desarrollar sus funciones. Esto ocurrió con el Consejo Superior de Salubridad. El Consejo prácticamente desapareció. Fue hasta 1914 cuando el constitucionalismo recupera la Ciudad de México, que pone a un destacado médico que era además general constitucionalista al frente de este consejo, y sin embargo este consejo tiene que emigrar a fines de 1914 a Veracruz, porque el constitucionalismo en pleno y todo el gabinete de Carranza se refugian en el puerto de Veracruz para iniciar la ofensiva constitucionalista contra Villa y Zapata, contra la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur. Esto hizo que prácticamente buena parte de las labores de la administración pública federal quedaran en suspenso. Y no fue sino hasta que se consolidó el triunfo del constitucionalismo a partir de 1916 y con la Constitución de 1917 cuando se da un proceso de reconstitución de las instituciones y de creación de un nuevo marco jurídico que se refleja en la Constitución Política de 1917. Pero en términos generales creo que sí, el impacto de la revolución en muchos sentidos y particularmente en el que tiene que ver con la salud, sí fue pues algo que afectó profundamente y que detuvo muchos de los avances que se habían conseguido hasta entonces. Y por otro lado, Claudia, o bueno, más bien en ese escenario, ¿cuáles fueron los cambios que experimentó el sector salud al concluir la fase armada de la Revolución Mexicana? Las transformaciones ahora constitucionales y la fundación de instituciones y una nueva política de inmunización nacional, que ya nos habías comentado un poco al respecto. Bueno, yo creo que uno de los cambios más importantes o de los más relevantes, bueno, de hecho son dos, ¿no? Por una parte es la importancia otorgada a la protección de la salud como un derecho de todos de la población nacional en la Constitución de 1917, ¿no? Ese sí fue un cambio fundamental, ¿no? Central, vital, eje, ¿sí? Pero claro, una cosa es lo que se decreta en la Constitución y otra cosa es ya implementarla, ¿no? Uh-huh. Para ello, un cambio fundamental fue la creación del Departamento de Salubridad Pública, ¿sí? Ya no Consejo Superior de Salubridad, sí, Departamento de Salubridad Pública, pero con atribuciones a nivel nacional, ¿no? Este fue un cambio muy importante, ¿sí? Es decir, los programas y las campañas de salud pública tendrían que tener un alcance nacional, no nada más en determinadas ciudades, en puertos, no, en todo el país, ¿sí? Impulsar campañas permanentes y amplias de salud pública y una de esas campañas fue justamente el de extender y ampliar las campañas de vacunación contra la viruela, ¿sí? No fue la única, pero fue una de las importantes, ¿sí? Por otra parte, se crearon instituciones muy importantes. Otras, por ejemplo, el Instituto de Higiene, que fue el sucesor del Instituto Bacteriológico Nacional, abocado a la fabricación y a la investigación de sueros, reacciones y vacunas. Es decir, esa fue una institución clave, ¿sí? También se creó la escuela de lo que hoy es el origen del Instituto Nacional, la Escuela de Salubridad Pública de México, ¿no? Para formar a un personal especializado en salud pública. ¿Sí? Este también fue un cambio fundamental, la Escuela de Salubridad de México, ¿no? Y además, por otra parte,
se empezaron a impulsar programas muy interesantes, por ejemplo, de salud materno-infantil, ¿no? Se crearon un montón de instancias, como por ejemplo los centros de higiene infantil, ¿no? En diferentes ciudades, y paulatinamente se va a dar el viraje de los ámbitos urbanos para que los programas de inmunización y de salud pública también pasen al ámbito rural, ¿no? Que recordemos que el país era predominantemente rural, ¿sí? No obstante, Sí. muchos de estos programas no llegaban o, tratándose de la vacunación, llegaban, pero cuando había epidemias, ¿sí? Con un afán de contener o controlar los brotes, ¿no? de enfermedades epidémicas, ¿no? Pero bueno, hubo cambios fundamentales a partir de la década de 1920, ¿no? Sustentados en la Constitución del 17, por supuesto, y mismos que se van a ir matizando y mejorando a medida que van a transcurrir las siguientes décadas, ¿no? Y es que justamente hay mucha historia que aún nos queda para platicar. Este es un primer programa acerca de la historia de la vacunación en México. Vamos a tener un segundo programa. Pero, Felipe, me gustaría que en estos últimos minutos pudiéramos platicar acerca de qué elementos podrías resaltar, los rasgos que podrías resaltar constantes de esta experiencia, el aprendizaje de un siglo en la historia y lo que aportará al futuro en el siglo XX. Pues como ya lo comentó Claudia, creo que el asomarnos a la evolución de la viruela y de la vacunación contra la viruela durante 100 años nos ofrece un panorama muy amplio de larga duración, en donde creo que resalta, por un lado, que es una estrategia mundial. La viruela era una enfermedad que afectaba al mundo y la respuesta para combatirla, para controlarla y erradicarla también fue una respuesta global. Como señala Claudia, fueron muchos los esfuerzos desde distintas instituciones en diversos países que desde los primeros años comenzaron a estudiar, a investigar, a probar, a experimentar, a desarrollar estrategias que se fueron aplicando y se fueron mejorando en la práctica. Creo que la humanidad era un gran laboratorio en donde se estaban probando si funcionaban o no estas herramientas que la ciencia descubría. Me parece que es muy importante, por un lado, subrayar esta confianza y esta presencia que ganó la ciencia y los científicos y los profesionales de la medicina en sus distintas ramas para poder demostrar en los hechos la efectividad de la vacunación y para poder convencer a la población de que era necesario que se sujetara a ella, y al mismo tiempo pues los avances que los distintos gobiernos a través de la creación de instituciones, de marcos jurídicos y de organismos y de capacitación de personal, pues pudieron desarrollar durante estos 100 años, que es lo que va a servir para el siglo XX. El siglo XX descansa sobre los avances fundamentales que se dieron en el siglo XIX. Gracias, Felipe. Y para poder concluir estos últimos minutos, también a Claudia, después de haber escuchado este panorama descrito por Felipe, a manera de conclusión, Clau, ¿cuáles son los elementos que tú destacarías de este paso por la historia de la vacunación en el siglo XIX y los que trascendieron hasta nuestros días, cuando estamos justamente, como ya habíamos mencionado, bueno, pues inmersos en una nueva pandemia? Bueno, creo que destacaría 3 elementos. Por una parte, la utilidad de la vacunación, es decir, la experiencia, digamos, a lo largo del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, la experiencia constatada de la utilidad y de la efectividad de la vacuna, ¿no? Las bondades de la vacunación, pues, la eficacia de, ¿sí? Ese es un elemento fundamental, ¿no? Un segundo elemento que también me parece muy importante es que las campañas de vacunación siempre
o los programas, no se puede realmente hablar de campañas así. Los programas, los esfuerzos de vacunación durante buena parte del 19 hicieron mucho énfasis en la cuestión de la educación. Y algo que se puede apreciar también en numerosas fuentes históricas es la importancia que tenía el que la información fuese clara. Información clara y directa al público en general, ¿no? Ese es un elemento constante también que podemos extraer del análisis histórico de estos intentos, de estos esfuerzos por vacunar a lo largo del 19, ¿no? Entonces, por una parte, la utilidad, la importancia de la vacuna, de la vacunación. Por otra parte, la importancia de información directa, puntual, clara para la población. Esto es fundamental también. Y por otra parte, otro elemento que me parece muy importante destacar ahorita es que, bueno, ahorita estamos con la cuestión del SARS-CoV-2 y la vacuna contra el COVID, ¿sí? Y bueno, hemos estado hablando, conversando de otra vacuna y de otra enfermedad, ¿no? Y esto me llega al tercer tema, que es que cada enfermedad y cada vacuna tiene sus tiempos y sus ritmos. Es decir, no podemos generalizar, ¿sí? Lo que sí podemos afirmar es que las vacunas sirven la función para la cual se crean, que es contener o tratar de frenar los contagios de diferentes enfermedades, ¿no? Pero cada vacuna tiene su historia, ¿no? Sus tiempos, y por eso es tan importante la información clara, ¿no? Directa, puntual, pertinente, y también el ver que hay diferentes momentos, estrategias y cambios en las campañas de vacunación, ¿no? Es decir, no son inamovibles, van cambiando. Justamente es lo que trazo en el libro del que estamos hablando. Hay diferentes momentos, estrategias, lenguajes. El personal también va cambiando en aras de una meta, ¿no? Prevenir, evitar los contagios de una enfermedad en particular, ¿no? Entonces, yo creo que destacaría eso, sobre todo ahora que estamos frente a esta pandemia que ha trastocado al mundo entero. Y bueno, agrego una cosa más. Esta cuestión de la vacunación no puede ser vista nada como la única solución a la pandemia, ¿no? Es decir, este es uno de los elementos, ¿no? Es uno de los elementos. Los otros son las medidas no farmacológicas, ¿no? De contención de enfermedades infecciosas, ¿no? Luego también está la cuestión de la vacuna universal, gratuita y accesible a nivel global, ¿no? Ese es otro tema. ¿Sí? Y bueno, finalmente el último tema que puedo destacar, que viene de la mano de este, es la importancia de que los programas de salud pública en todo momento sean sólidos, robustos, con financiamiento, con un personal sanitario remunerado adecuadamente, valorado socialmente, al margen de que haya o no una pandemia. Es decir, lo estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, la vacuna es un elemento para salir de esta, ¿no? Pero es importantísimo, ¿no? Pero bueno, lo demás también es importante. Muy. Por supuesto. Y sobre todo creo que es la conciencia social, ¿no? En este escenario, y también como público conocer que existe una historia de la salud en México que quizás no para nosotros o el público general no es tan clara, pero bueno, la historia de la salud también viene ligada a todos estos años, ¿no? Cientos de años ligados a la ciencia y a la innovación, ¿no? En ese sentido, entonces también valorar todos estos avances tecnológicos, todos estos avances en la ciencia que nos han permitido tener avances justamente en el tema salud y todos los escenarios que tú mencionas, pero muy importante darle el valor como sociedad a todo este conocimiento y bueno, aprender justamente de esta historia para poder tener un mejor futuro en temas de la salud.
Pues muchísimas gracias a la doctora Claudia Agostoni por acompañarnos hoy para conocer acerca de la historia de la vacunación en México. Y muchísimas gracias también, Felipe, por siempre llevarnos de la mano en cada programa. Bueno, dejamos esta parte, les comentamos que era la primera parte de este tema, así que esperamos que nos acompañen en un segundo programa para darle continuidad. Muchas gracias, Claudia, Felipe. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Esto fue Historia Viva, la voz del pueblo de México. Mi nombre es Ivette Mota y nos escuchamos hasta la próxima. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.